Viernes 15 de marzo de 2019, muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son nuestros invitados. Elizabeth Cabezas, de Alianza País, presidenta de la Asamblea Nacional. Hablaremos sobre la decisión de Alianza País tomada ayer en convención para fiscalizar al presidente de la República, el polémico audio que pone a tambalear a Cabezas y el proyecto de ley que busca limitar el accionar del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a una semana de las elecciones. Además, nos acompañará Roberto Gómez Valdivieso, presidente de la organización Asamblea Ciudadana Ecuador. El llamado a votar por los candidatos a consejeros de participación ciudadana, el rechazo al voto nulo. ¿Qué hacer si gana el voto nulo? Reformas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo revisaremos. También estará Marcos Molina, candidato a consejero de Participación Ciudadana y Control Social. Propuesta de mecanismos jurídicos para combatir la corrupción, la designación de autoridades de control, cómo cambiarle el rostro al quinto poder del Estado. Lo revisaremos. Alianza País anunció que fiscalizará los supuestos nexos del presidente Lenín Moreno con paraísos fiscales. Esto luego de que el 7 de marzo la propuesta del legislador correísta Ronnie Aliaga de investigar al primer mandatario fuese negada por el Pleno. Así lo informó César Litardo, coordinador del bloque de Alianza País, después de la convención que mantuvieron en Guayaquil dirigentes y asambleístas del movimiento oficialista. Escuchemos las declaraciones. Esto quiere decir que, como está claramente establecido en la Constitución y en la ley, hay mecanismos claros para poder llamar a un presidente a un proceso de fiscalización y que no fue las acciones que un grupo político intentó hacer en días pasados. Y en base a eso, nuestra bancada va a ser quien proponga este proceso de fiscalización y de investigación para que el país no tenga dudas de que este caso quede esclarecido, y como ya el señor presidente de la República lo ha manifestado públicamente, el presidente de la República ha manifestado y ha demostrado no tener ninguna vinculación con esta denuncia que se ha planteado. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Samantha. Buenos días a todos quienes nos acompañan a esta hora. Aquí en Guayaquil está la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. Le damos los buenos días. Usted estuvo ayer participando, presidenta, en esta reunión, en esta suerte de encuentro con los legisladores de Alianza País, y resolvieron fiscalizar al presidente Lenín Moreno. ¿Con qué mecanismo y cuándo empezarán? Muchísimas gracias, Lenin. Un saludo cordial a usted, a todos quienes nos siguen. Mire, la reunión de ayer fue una reunión muy importante porque no solamente que nosotros hemos ratificado nuestro afán de transparencia y de que se esclarezcan los hechos sobre este tema y otros temas que también los hemos definido, como el caso de los aviones, como el caso de la reconstrucción en Manabí, sino que tenemos que establecer los mecanismos legales para que estos procedimientos sean válidos y estén apegados a derecho. No podemos permitir que mediante un artículo que no tiene nada que ver con la comparecencia de un presidente, sino que hace referencia a las comparecencias de ministros del Ejecutivo, se pretenda establecer un mecanismo de investigación sobre el cual efectivamente no hay ni documentos ni sustentos legalizados que nos permitan tener un trabajo serio y apegado a derecho. ¿Pero cuál será el mecanismo entonces? ¿Llevar este caso a la Comisión de Fiscalización, plantear el inicio de un juicio político al presidente Moreno? Mire, lo que nosotros vamos a hacer es justamente establecer un mecanismo legal que sea válido con los procedimientos que están establecidos. La ley claramente determina que el establecimiento de las comparecencias para el presidente no son los mismos que los que están establecidos para los otros miembros del Ejecutivo, y en esa línea y en base a la documentación que tenemos debemos establecer la validez del procedimiento a seguir. Dejemos en claro algo, no va a ser Alianza País quien lleve a juicio político a Lenín Moreno. Miren, nosotros vamos a hacer el proceso de investigación. Aquí no es el tema del juicio político a quién, sino en base a qué. No podemos nosotros justificar que una persona descalificada en este momento lo que pretende es establecer mecanismos que desinstitucionalicen al país, que generen caos. Ese es el problema, y ahí es donde nosotros tenemos que estar pendientes, porque no podemos hacerle el juego a un movimiento y a un grupo político que lo único que quiere es eso, satanizar absolutamente todo, establecer
establecer mecanismos ilegales para proceder a desestabilizar al país y a caotizar. Pero que momentos en los que ellos van a tener, claro, obviamente, más bien situaciones ventajosas. Pero que también van a investigar el uso de los aviones presidenciales y el uso de los recursos en la reconstrucción de Manabí. El Consejo de Participación Ciudadana ha sido muy claro, muy contundente. 700 millones de dólares fueron asignados, mal utilizados, destinados para la reconstrucción, fueron mal utilizados. 400 de estos 700 millones se entregaron en contratos a familiares de quien estaba al frente de la reconstrucción de Manabí. O sea, resulta que en este país, durante la última década, no solamente hemos tenido que vivir la tragedia del correísmo, la tragedia del terremoto, sino que también la tragedia de la corrupción institucionalizada. ¿Qué van a hacer en relación a aquello? A ver, aquí hay caminos clarísimos, ya hay un informe de Contraloría que determina cuáles son las situaciones bajo las cuales se han dado estos hechos, pero también aquí lo que hay que decir es que ese es el objetivo de estos escándalos que se están armando, distraernos de los reales problemas y de las reales responsabilidades que en este momento se están descubriendo y están saliendo a luz. Y estos dos casos son solamente, yo diría, una muestra de todo aquello que se tiene ya en carpeta y que se procesará posteriormente porque son casos escandalosos. El tema del terremoto de Manabí, que afectó a tantos manabitas y esmeraldeños, no puede ser utilizado de una manera irresponsable. En este momento hay claridad de los temas, vamos a trabajar sobre eso y obviamente vamos a ir hasta las últimas consecuencias de las responsabilidades que esto genera. Seguramente con una comisión especializada y no con esa comisión de fiscalización que todo lo archiva. Mire, con las comisiones que sean necesarias de hacer, cuando usted tiene un informe de Contraloría sustentado, usted puede canalizar de manera adecuada los procesos de investigación. Hoy son 8 días los que lleva la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, en el ojo del huracán, luego de que se filtrara un audio en el que se escucha un diálogo que mantenía con la ministra del Interior. Una conversación a propósito de la moción del correísmo para cambiar el orden del día y que se investiguen las denuncias que refieren a que el presidente Lenín Moreno tendría bienes en paraísos fiscales. ¿Qué es lo que se decía en ese audio? Vamos a escuchar un fragmento. María Paula. A ver, ahorita pasó el tema, lo del Ron Eliaga y está planteado, pero los sociales cristianos dicen que van a votar que sí, hermana. Nosotros ya les dijimos castración y en contra, pero los sociales cristianos pueden hacer con estos imbéciles, ¿cómo se llama? Votación y nos joden. Llámale ahorita, estoy ya para votar, ya urgente. ¿A quién le pedía usted que llame para que los socialcristianos no voten a favor de esa moción? ¿Al jefe de bloque, a Jaime Nebot? ¿A quién? Mire, la ministra de la Política sabe a quién tiene que llamar y qué acciones tiene que realizar. Pero aquí me parece fundamental decirles a los ecuatorianos algo. Las expresiones en un contexto privado, que son de orden íntimo, no pueden ser utilizadas para generar caos. Aquí hay acciones clarísimas, legales y legítimas. Público, ¿no? Perdóneme, pero hay acciones legales y conversaciones legítimas que no involucran a terceros y que son normales entre una presidenta de la Asamblea Nacional y quien gestiona la acción política de parte del gobierno nacional. Ese no es el problema, por favor, ecuatorianos. Aquí el grave problema es que permanentemente el país se ha acostumbrado a una acción permanente de espionaje que quiere ser utilizado para cautizar a los ecuatorianos. Y en esa línea el juego no lo podemos seguir haciendo nosotros. Estamos siendo víctimas de esa acción de espionaje y obviamente yo ya puse la semana pasada una denuncia en la Fiscalía porque ya tengo los informes de los peritajes de la manipulación que se hizo sobre esos audios y simplemente aquí hay responsables. Estas acciones delincuenciales no van a seguir en el país, justamente ¿para qué? Para poner en tela de duda las gestiones y los trabajos que desde las distintas instituciones del Estado nosotros venimos realizando con responsabilidad, no con amarres y no con imposiciones como antes sí era desde el Ejecutivo. Pero queda claro que ustedes tienen tal relación con el Partido Social Cristiano que levantando un teléfono pueden hablar con alguien, no quiere decir a quién, con quién, y cambiar una votación. ¿Es así de estrecha la relación que tienen ustedes con ellos? Mire, esa relación la mantengo con todas las bancadas. De hecho, si usted revisa históricamente cuál ha sido la votación en las leyes, nosotros tenemos votaciones prácticamente por consenso. Por lo tanto, yo le he devuelto a la Asamblea Nacional esa capacidad de dialogar con todos los partidos, de conversar absolutamente con toda la dirigencia y sobre todo también el respeto y la tranquilidad y la estabilidad de la Asamblea Nacional. Y eso es lo que no nos van a perdonar. Definitivamente esta ha sido una gestión de estabilidad en medio de una caótica accionar permanente de todos los actores políticos que han querido
siempre posesionar un discurso de la muerte cruzada, de la desestabilización y del caos. Y ahí es incómoda Elizabeth Cabezas, en donde efectivamente yo no he permitido dar paso a esas situaciones ni poner en duda la seriedad y la responsabilidad con que la legislatura tiene que ser manejada. Por este audio le han pedido hasta que renuncie a su cargo de presidenta. Escuchemos a la asambleísta Marcela Guiñaga de la bancada correísta. Nosotros hemos tomado la posición, luego de debatirla ampliamente, el hecho de que carece absolutamente de transparencia, honestidad, seriedad la actual presidenta de la Asamblea y exigimos como bancada su renuncia. Tiene que ver ciertamente con impedir un acto básicamente natural de un cuerpo legislativo para llevar adelante la conformación de una comisión multipartidista que investigue. Investigar no es otra cosa que revisar los hechos y eso puede denotar en algunos resultados positivos, negativos, etcétera. ¿Va a renunciar? Mire, primero veamos quién es la que me pide la renuncia. Yo creo que aquí la calidad moral carece quien me la solicita, no quien ostenta la calidad de presidenta de la Asamblea Nacional. Mire, aquí los temas no pasan por la renuncia de Elizabeth Cabezas solamente. El problema con el país es desestabilizarlo, caotizarlo y llevar a una situación en la que esto sea ingobernable. No va a renunciar, pero tampoco va a ser candidata a la reelección el próximo mes de mayo, cuando se tenga que refrescar, hacer una elección, una nueva elección de autoridades. Bueno, ¿dicho por quién, Lenin? No se lo estoy preguntando. Bueno, si usted me pregunta, entonces le voy a dar la respuesta. Yo cuento con el respaldo total de mi bancada. Nosotros tendremos que hacer las acciones correspondientes de acercamiento con el resto de las bancadas para consolidar este tema. Y este momento definitivamente es crucial e indispensable devolverle a la Asamblea lo que yo permanentemente lo he dicho. Trabajar en una agenda legislativa, tener estabilidad. Esos son los logros de la gestión que yo he tenido y que la he realizado y que justamente el día de ayer he cumplido un año como presidenta de la Asamblea Nacional. Eso no ha sido un trabajo fácil, no ha sido una acción inmediata, pero ha sido un logro que realmente me deja tranquila de la gestión que hemos venido realizando y que debe continuar en beneficio de los ecuatorianos. Queda claro entonces, usted quiere continuar al frente del legislativo. Mire, yo no solo que quiero, sino que cuento con el respaldo de mi bancada y de muchísimos otros asambleístas que han visto en mi gestión esta gestión de diálogo, de consensos que son indispensables para manejar un parlamento, no de imposiciones, no de recibir órdenes desde terceras instancias, sino de la capacidad de dialogar y de consensuar, que es fundamental en una asamblea. Cuesta arriba se ha puesto el conseguir respaldos a su proyecto de enmendar la Constitución para limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Distintas bancadas han señalado que en el fondo sí están de acuerdo, pero no con los procedimientos que usted propone. ¿Su criterio? A ver, yo presenté el 9 de marzo, entregué a través de WhatsApp y socialicé la propuesta que antes de ayer, me parece, fue exteriorizada a algunos medios de comunicación. Mire, aquí lo fundamental es que ya se puso en el debate la capacidad que tiene la Asamblea Nacional de justamente plantear una salida legal a un problema que es del 90% de los ecuatorianos. No conocen a los candidatos, las atribuciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana son excesivas, pone en riesgo todo lo actuado por el Consejo de Participación transitorio y definitivamente generaría nuevamente una desinstitucionalización de todo lo alcanzado. Y en esa línea, obviamente una alternativa válida, apegada a derecho y además al amparo de la Constitución, que es nuestro documento base, es justamente la reforma a las enmiendas constitucionales. Qué bueno que este rato hayan otras vocerías que se sumen a zanjar esta preocupación a través del mecanismo de consulta, pero el tema es que tenemos que hacer algo, tenemos que actuar, no podemos seguir impávidos ante una realidad que es clamorosa. Por un lado, un voto nulo, por otro lado, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y la otra, que es la alternativa que yo planteo y que es una salida bastante importante y además al amparo de la ley, es simplemente reducirle sus atribuciones de tal suerte de mantener estabilidad en las decisiones que el país ha tomado y la independencia de poderes que ésta debe tener. En virtud de lo que señala, no se conocen los candidatos, no se conocen sus propuestas, tiene atribuciones excesivas el Consejo de Participación Ciudadana. El próximo 24 de marzo usted va a votar nulo en la elección de los consejeros.
Mire, yo definitivamente voy a votar nulo porque no estoy de acuerdo en que esta cantidad de candidatos que ahora proliferaron al amparo del mecanismo, que penosamente eso se lo planteó de esa forma, este momento puedan generar ellos unas propuestas contrarias a lo que la ley a ellos les permite. Todas las personas que se están postulando para el Consejo de Participación Ciudadana han hecho una campaña planteando temas que están alejados de sus atribuciones legales. Entonces, definitivamente se ve con claridad que quienes aspiran a este cargo no conocen cuáles van a ser sus accionares y, por lo tanto, van a poner en riesgo todo lo avanzado en los últimos años. Pero para cambiar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana, para limitarlas y para blindar lo actuado por el Consejo Transitorio, ¿basta con una enmienda o es necesaria una reforma constitucional, Presidenta? Mire, hay el mecanismo que está establecido claramente aquí en el artículo 441 de la Constitución, que hace referencia justamente a la forma cómo se puede tramitar este tema, y es clarísima cuando dice que la enmienda de uno de los varios artículos de la Constitución que no alteran la estructura fundamental del Estado pueden ser realizadas mediante la iniciativa de un número no inferior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional. Ese es uno de los caminos, por lo tanto, es un camino legal, legítimo, que está planteado para el análisis y para la socialización con todos los jefes de bancada. Claro, pero toma mucho tiempo, ¿no? Un año entre primero y segundo debate y necesitan el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Lenin, lo peor que nos puede pasar es no hacer absolutamente nada. Ese es un mecanismo que sí va a tomar un tiempo, pero que es un mecanismo enmarcado en el ámbito legal y de potestades de la Asamblea Nacional. Yo no puedo plantear un tema ilegal por corto que sea el plazo de su entrada en vigencia. Pero hay vías más rápidas, ¿no? Como que el presidente convoque a consulta popular. Bueno, ese es un accionar del Ejecutivo en el que yo no puedo interceder ni interferir, y de todas maneras, obviamente, tiene toda la potestad. Ojalá que se lo haga a la brevedad posible para eliminar y dar la tranquilidad a los ecuatorianos. Simplemente una aclaración, ¿eliminar al Consejo o limitar sus facultades? Mire, mi propuesta es reducirle las facultades, devolver a la Asamblea Nacional la potestad de designar las autoridades. En el caso de la consulta popular, esta puede ir por la propuesta de eliminar el Consejo de Participación o también hacer un planteamiento en cuanto a la reducción de sus facultades. Eso ya dependerá cómo viene la pregunta, y recuerde que la pregunta debe ser calificada además por la Corte Constitucional. Pero si la Asamblea va a ser quien designa las autoridades, que no sea como era antes, ¿no? En base a la componenda y al acuerdo. Mire, aquí hemos pasado de un mal a otro. En ambos casos, ninguno le dio la tranquilidad a los ecuatorianos de que las personas que tienen que manejar los distintos poderes del Estado tienen que ser personas transparentes, tienen que ser personas independientes y de probidad notoria. Nosotros lo que queremos es recuperar esa capacidad de nombrar, en este caso como Asamblea Nacional, y la Asamblea deberá hacer, exactamente, hay una propuesta que se haga un concurso previo y que de eso sea la designación que la Asamblea Nacional haga. Creo que el mecanismo tendrá que pulirse, pero lo importante es buscarle la salida jurídica y legal a un tema que realmente es preocupante para todos los ecuatorianos. Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional, gracias por venir a Contacto Directo. Muchísimas gracias a usted. Y tras la pausa, Roberto Gómez Valdivieso, presidente de la organización Asamblea Ciudadana Ecuador. El rechazo al voto nulo. ¿Por qué votar y escoger a candidatos del Consejo de Participación en las elecciones del domingo 24 de marzo? Ya regresamos. Está con nosotros el abogado Roberto Gómez Valdivieso, presidente de la organización Asamblea Ciudadana Ecuador. Le damos la bienvenida a Contacto Directo. Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Hay quienes están incentivando al electorado a que vote nulo el próximo 24 de marzo en la elección de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Usted considera que eso es un error? ¿Por qué? Bueno, así acabo de escuchar a la presidenta de la Asamblea Nacional indicando que voten nulo, como otros ciudadanos también lo han hecho. Yo creo que es un error gravísimo. Primero, la injusticia de tener a varios ciudadanos como candidatos a participación ciudadana en el país y decirles, ustedes van a ser candidatos, pero van a irse a refundir en un cuarto para que nadie los conozca. Esto está orquestado desde hace muchos años. El Consejo de Participación Ciudadana, a el Consejo le tienen un temor. ¿Quiénes? Los que tienen rabo de paja. ¿Por qué le tienen temor?
Porque definitivamente ellos han demostrado que hacen lo que les da la gana. ¿Quiénes? Los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Y por qué? Porque estaban protegidos por el anterior presidente de la República, pero en el caso del doctor Trujillo, que fue nombrado igualito, de la misma manera que nombraron al anterior, este presidente del Consejo, el doctor Trujillo, fue nombrado por el presidente Lenin, en una terna del presidente Lenin, como así lo dijo el pueblo en la pregunta 3, y votado por la Asamblea Legislativa para que presida el Consejo de Participación Ciudadana, el cual el doctor Trujillo y ayer el doctor Héctor Yepes, que también manifestaron que era un desastre el Consejo de Participación Ciudadana. O sea, el doctor Trujillo es un desastre. El doctor Héctor Yepes, que es presidente de la Comisión Legislativa de Participación Ciudadana, es otro desastre. Ahora, eso no es justo. Abogado Gómez, ya que se refiere al asambleísta Héctor Yepes de los registros de Creo, yo quiero invitarlo a escuchar, a recordar qué fue lo que dijo precisamente en este espacio. Yo creo que pase lo que pase, igual hay que promover una reforma constitucional. Ahora, si gana el voto nulo, lo que ocurriría es que la elección se anula, de acuerdo al artículo 147, numeral 3 del Código de la Democracia. Pero no prevé la ley ningún escenario adicional. En el caso de mayoría de votos nulos no se prevé repetir las elecciones en 10 días. Y me parece que ahí, ante el contundente mensaje de la ciudadanía en rechazo a una institución que nunca debió existir en el Ecuador, el presidente al día siguiente debería llamar a una reforma constitucional. Y si no lo hace él, entonces ya hemos anunciado desde Creo que recogeremos firmas o incluso intentaremos desde la Asamblea Nacional ir hacia una reforma para desmontar de una vez por todas el aparato correísta en el Ecuador. Pero si en virtud de la mala experiencia que se tuvo con un Consejo de Participación Ciudadana cooptado por el correísmo, la ciudadanía expresa su rechazo a través del voto nulo, entonces, ¿qué hacemos, abogado Gómez? Porque sí que sería un mensaje contundente una manifestación en ese sentido. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana debe fortalecer la elección de los miembros al Consejo de Participación nuevos, porque es una orden de la ciudadanía. El presidente de la República dijo, nada ni nadie podrá desaparecer el Consejo. Serán unos traidores, dijo el presidente de la República, Lenín Moreno, serán unos traidores los que pretendan hacer desaparecer el Consejo. Votar nulo es una locura, hay que votar por distinguidos ciudadanos que son miembros de las organizaciones sociales. Hay que darle a entender al Estado, a la ciudadanía, que estos 43 ciudadanos, no importa de dónde o de qué organización social estén presentes, estos 43, todos han sido calificados y todos tienen tercera, son profesionales de alto nivel. Ninguno es cualquier ciudadano. Cumplieron un riguroso y estricto control por el Consejo Nacional Electoral, el actual, para ser candidatos. Y entonces no es justo que ahora vengan a decir vota nulo. Si abogado, ellos... Sí. Abogado, pero resulta que la participación ciudadana no se ejerce de manera efectiva porque esté consagrado en una norma ni porque lo ordene la Constitución. En el Ecuador eso nos ha quedado bastante claro, creo yo. Y es más, pese a todas las garantías que existen en la norma, tenemos casos emblemáticos de persecución a quienes se atrevieron a desarrollar esa participación ciudadana. ¿Cómo corregimos entonces, abogado Gómez, este problema que evidentemente es estructural? Ya lo decidió el pueblo. El pueblo dijo, hoy ya no van a ser elegidos por un grupo de partidos en la Asamblea Nacional. Anteriormente había un solo partido, hoy hay 3, 4 partidos que designan de una terna. El pueblo le dijo ya no, ahora los ciudadanos vamos a votar por los ciudadanos que fueron calificados. Ahora, que fueron calificados para ejercer o reemplazar al doctor Trujillo. Esto no significa que tengan que estos 7 próximos ciudadanos hacer lo que les da la gana, no. Ellos tienen que cumplir con la ley. Si no cumplen con la ley, ejercemos la participación ciudadana. ¿Y sabe cuál es el ejercer la participación ciudadana? Lo que acaba de decir el doctor Yepes. Cogemos firmas y revocamos el mandato de ese consejero de participación ciudadana que está actuando fuera de ley.
no hay que temerle a esta situación. Estos no son nuestros derechos, los derechos de las organizaciones, de los pueblos montubios, de los afros, de los indígenas, de las organizaciones de zapateros, de la Cámara de Industria, de la Cámara de Comercio. Es decir, hay un desconocimiento tan grande. Usted conoce que en el país existe casi 24 oficinas que están instaladas del Consejo de Participación Ciudadana en todo el país. Pero no funcionan, ese es el problema. Van a funcionar lamentablemente. Y eso es lo que le han dicho. La presidenta de la Asamblea propone quitarle funciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no sean ya ellos quienes designen a las autoridades de control y que esa facultad retorne al legislativo. Y esta idea no solamente la tiene Alianza País, sino también corresponde a otras bancadas. Escuchemos lo que dijo Eliseo Azuero del Bloque de Integración Nacional. La Asamblea, en este caso, en el ámbito en el que me desempeño, es elegida por voto popular. Es decir, existe una tradición democrática que en cualquier país del mundo genera la posibilidad del nombramiento de autoridades para el control cruzado, si cabe el término, de la esfera pública. El problema es que existe también la tradición de que ningún sistema funciona aquí en el Ecuador. Si nos fijamos en el pasado, cuando se designaban las autoridades de control en la Asamblea, era un desastre. Cuando las ha designado el Consejo de Participación Ciudadana, todos eran correístas, es decir, otro desastre. Entonces, ¿cómo obtener un sistema que realmente nos garantice una actuación proba, un país institucionalizado? Los han dicho ellos mismos han dicho que el doctor Trujillo hizo una extraordinaria gestión como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y sus miembros. Es verdad. El doctor Trujillo posesionó la Asamblea Ciudadana de Ecuador. Es verdad. Nosotros creemos y creímos siempre en el doctor Trujillo. Es verdad. Pero cuando el doctor Trujillo nombra el Consejo de la Judicatura y el doctor Aquiles Rigail comienza a verificar los documentos de muchísimos ciudadanos que habían cometido altos actos de corrupción, pues simplemente le boicotearon al doctor Aquiles Rigail Santisteban como miembro de la Judicatura que siga con esos procesos y ahí estamos estancados. Ni hacen ni dejan hacer. ¿Cómo va a creer que nosotros, como Asamblea Ciudadana de Ecuador, no somos un partido, no somos movimientos políticos, somos participación ciudadana? Tenemos que ir al decirle al doctor Trujillo, oiga, doctor Trujillo, los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana injustamente han sido encarcelados para que no se den a conocer. Y entonces el doctor Trujillo, el Consejo de Participación Ciudadana que tiene estas oficinas, debería trabajar para que estos miembros del Consejo, candidatos, puedan ser conocidos. Es natural. Ahora, quieren entorpecer ese proceso. Ahora, ustedes que están con el voto válido, con el voto positivo, van como Asamblea Ciudadana a realizar un control electoral el próximo 24 de marzo. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Y qué es lo que quieren asegurar con este control? La semana anterior le dijimos personalmente en la Asamblea Ciudadana de Ecuador en Quito a los consejeros del Consejo Nacional Electoral, le dijimos, oiga señores, ¿creen ustedes que es justo que los candidatos no tengan un delegado en la mesa para que controlen los votos a nivel nacional? Son 40.000 mesas que hay que controlar. Entonces ellos dijeron, sí, lo que pasa es que como esto es inicial, bueno, hagamos algo. Justamente los 5 miembros del Consejo Nacional Electoral se pusieron a pensar con su gente y aprobaron una resolución favorable para que los delegados funcionen, es decir, los candidatos tengan acceso a poder ir a controlar a sus mesas, y lo vamos a hacer con todos los candidatos porque nosotros no tenemos distingo. Tenemos muchísimos ciudadanos que son candidatos, 28 hombres, 11 mujeres, 4 del exterior, de indígenas o miembros de organizaciones indígenas, afro, y hay que enseñarle a la ciudadanía que no puede escoger a más de 3, porque donde coge 4 anula el voto. Entonces hay mucha gente que le dice, vota como te dé la gana, vota por todos. Entonces les están induciendo a que voten nulo. Las mujeres igual, solamente pueden escoger a 3 candidatas mujeres. Si escogen 4 anulan el voto, e igual en las otras pueden escoger a 1. Entonces, ¿qué capacidad pueden tener un ciudadano de muy alto nivel que fue escogido para ser candidato al Consejo de Participación Ciudadana si no hay nadie? Gracias a Dios, este medio de comunicación está dando a conocer a los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana en entrevistas, y eso deberían hacerlo todos los medios de comunicación porque es justicia. Abogado Roberto Gómez Valdivieso, presidente de la organización Asamblea Ciudadana Ecuador, gracias por venir a Contacto Directo.
Y cuando regresemos, Marcos Molina, candidato a consejero de Participación Ciudadana y Control Social. Mecanismos jurídicos para combatir la corrupción, cambiar el rostro del quinto poder del Estado. En pocos minutos regresamos. Marcos Molina Jurado es guayaquileño, tiene 67 años, cirujano cardiovascular con 35 años de experiencia en clínicas y hospitales del país. Ha sido presidente de asociaciones médicas locales y nacionales, expresidente de la Fundación Cardiovascular y de Trasplante Corazón del Pobre. En el sector público fue director nacional de Ciencia y Tecnología. Doctor Molina, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Ecoavisa, buenos días, país. ¿Por qué quiere llegar usted al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Quiero llegar porque tengo un compromiso con mi país. Tengo un compromiso que me hace que mi corazón, que mi ser quiera hacer algo por este país que vive en crisis. Una crisis tras otra crisis. Una crisis que hace que sea un país casi ingobernable. Una crisis tapa a la otra como si fuera un sistema normal en un país que se está deteriorando y que está acabando las bases de una democracia. En las últimas semanas hay una corriente que habla de la necesidad de votar nulo para enviar un mensaje, y el mensaje es que el Consejo de Participación Ciudadana debe desaparecer. Usted es un candidato y evidentemente cree que no, que el Consejo es importante y debe mantenerse. Yo le pregunto, doctor, ¿por qué si en el pasado el Consejo de Participación Ciudadana demostró ser ineficaz y estuvo al servicio del poder de turno, debería permanecer? Bueno, porque fue secuestrado, como usted dice, por un partido político que lo hizo nacer mal, pero que en el fondo el Consejo de Participación Ciudadana responde a los intereses más importantes de la ciudadanía. Recordemos que no es un quinto poder, es un segundo poder. El poder ciudadano es el poder de la transparencia, es el poder en donde reside lo más importante del ciudadano, decidir su futuro, sentarse en una silla vacía, tratar de dilucidar los problemas que aquejan en su sector donde vive. Entonces es lo más importante mantener este Consejo de Participación Ciudadana que nos va a ayudar a vivir más en democracia y creer más en el Estado ecuatoriano. Todos dicen que quieren y que van a combatir la corrupción de llegar al Consejo de Participación Ciudadana. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo recuperar lo robado? ¿Cómo pasar de los cientos de denuncias a tener sentencias en firme, con responsables claramente identificados? ¿Cómo logramos aquello? Yo tengo 4 ejes longitudinales en los cuales los aplicaría de llegar al Consejo de Participación Ciudadana. Primero, la prevención. La prevención está en educar a nuestros hijos, en educar en colegios y escuelas, en educar en sectores especiales, qué es obrar mal, qué es obrar en contra de la sociedad, qué es la corrupción. El segundo, la penalización. En la penalización existen elementos importantes, saber qué fiscales, qué jueces y qué individuos tenemos que nos puedan administrar bien la justicia. Yo estoy proponiendo las auditorías forenses para este tipo de situaciones. La tercera sería recobrar lo robado, recobrar el dinero que se ha ido de este país y que sabemos y existen elementos que nos dicen dónde está, quién tiene ese dinero en la banca internacional. Y la cuarta, naturalmente, la colaboración internacional de las Naciones Unidas u otras organizaciones que están también trabajando en otros países del mundo. Usted habla de establecer mecanismos jurídicos permanentes de transparencia y control para evitar la corrupción. ¿Cuáles serían esos mecanismos? Por ejemplo, propondría yo hacer una escuela de jueces. Los jueces no pueden ser llamados a dedo. Los jueces no pueden ser sino personas que vengan con vocación de servicio, igual que los fiscales. Ellos tienen que tener una vocación de servicio que los haga dar fallos responsables, que haga dar fallos que realmente hagan de él una real administración de justicia. No pueden ser gente que venga a dar instrucciones y a sentenciar en base a lo que digan los partidos políticos o determinados grupos de poder y de facto que existen en el país. El Consejo de Participación Ciudadana se supone que tiene que incentivar a la ciudadanía para que participe en las decisiones que se toman en todos los niveles del Estado. Los mecanismos existen, ahí está la silla vacía, ahí están las veedurías. Sin embargo,
no funcionan. ¿Y cómo hacemos para que funcione aquello, doctor? Haciéndolo, hacer que el hombre y que el ciudadano tenga esa sensación de ser ciudadano, sentirse ciudadano, que los deberes y los derechos tienen que ser reclamados por él, y para que reclame esos deberes y derechos tiene que conocerlos. Por lo tanto, el individuo tiene que tener una ciudadanización, tiene que entrar a un periodo de aprendizaje de lo que es ser un ciudadano. Es decir, reclamar sus deberes y sus derechos para que pueda llevar una vida en paz, en armonía y democracia. La designación de autoridades de control es otra de las facultades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana. ¿A usted le parece que los mecanismos que se han venido desarrollando para designar a las actuales autoridades ha sido el correcto o hay que hacer allí algún cambio? De llegar al Consejo de Participación Ciudadana, estoy en la capacidad de poder dudar de ellos. Sin embargo, el artículo 173 me dice que los puedo impugnar también. Entonces tendríamos que entrar a una revisión que no cree caos, que no cree un desbarajuste, que no cree una crisis más, que por lo contrario, encontremos en ellos una verdadera razón de haber ganado sus puestos cada uno de los elementos que han sido convocados. Y para ello yo hago una reflexión. ¿Qué es el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Es un elemento técnico? ¿Es un elemento político? ¿O realmente es un ente moral y ético? Y me quedo por el tercero. Es un ente moral y ético que tiene que responder moral y éticamente al país y a las situaciones en que se desenvuelve. Doctor Molina, es decir, usted de llegar al Consejo revisaría todo lo actuado por el transitorio o simplemente las designaciones de las autoridades de control. Yo revisaría, según el artículo 173 de la Constitución, aquello que me dé la sensación de que no están bien llevados. Es decir, haría una revisión total, haría una auditoría de gestión y administraría de una forma muy apegada a la ley. Saber lo que se ha hecho, saber lo que está por construirse y saber hacia dónde vamos. Pero la forma de designar a estas autoridades de control, ¿le parece que es la correcta o también implementaría allí algún cambio para el futuro? El orgánico en el que nos basamos o que nos vamos a basar el Consejo de Participación Ciudadana nos indica el camino correcto a hacer. Sin embargo, se lo puede cambiar, se lo puede modificar, es modificable. Por supuesto que sí, habría que revisarlo nuevamente. Y permítame insistir y volver al tema del voto nulo. La corriente es bastante amplia y se señala que uno de los problemas es que no se conoce a los candidatos, que no se conocen sus propuestas. ¿Considera usted que el Consejo Nacional Electoral ha actuado de manera equivocada en lo que refiere a la promoción de los aspirantes a formar parte de esta entidad? Yo creo que ha sido corto el tiempo. El Consejo Transitorio debió haber comenzado un programa realmente para dejar sentado a los nuevos, hacerlos conocer a través del Consejo Nacional Electoral. Debió haberse ordenado que se haga una promoción previa, que se socialice con los entes sociales, con toda la ciudadanía, quiénes son los que vamos a ocupar. Como Marcos Molina he sido yo analizado en todos mis aspectos. Yo quisiera que así sean también analizados los asambleístas que llegan o los concejales y otros políticos que llegan a esos puestos. A este puesto del Consejo de Participación Ciudadana vamos gente decente, vamos gente formada, vamos profesionales que al final de nuestra vida o al principio de nuestra vida tenemos una formación moral y ética que va a ser nuestro principal garante en las cosas que hagamos dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Marcos Molina, candidato a consejero de Participación Ciudadana y Control Social. Gracias por venir a Contacto Directo. Gracias a ustedes. Samantha. Bien, así concluimos. Lenin, amigos, nos vemos el próximo viernes. Será hasta entonces un buen fin de semana para todos.